Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para algunos. Bienvenido nuevamente al programa Youth LASCAM. Esta vez tendremos nuestra segunda edición del programa de webinar correspondiente al Youth LASCAM. Esta vez tenemos una propuesta bastante interesante de tema a abordar. La base fundamental será intentar abordar lo que son los trastornos de la conducta alimentaria más frecuente en pediatría, que consideramos que es un tema bastante de interés. Bueno, fue una de las propuestas mayoritarias de la que recibimos por parte de los coordinadores de cada uno de los países del programa y por lo tanto decidimos plantearlos para este mes. Por lo tanto, será el tema principal a abordar. Nuevamente, gracias a todos los presentes nuevamente por la gran audiencia que tenemos. Por segunda ocasión esta vez, y veo que el interés sobre el tema es mayoritario. Por lo tanto, bienvenidos nuevamente y gracias por la asistencia. Más o menos el orden del día que tendremos en la jornada será que inicialmente yo hablaré nada más 5 minutos, presentaré o mostraré un par de diapositivas sobre una propuesta que tenemos de cara como proyecto o como actividad de cara al Congreso Mundial que habrá ahora en junio. Entonces hablaré un poco, a ver qué les parece y un poco para que conozcan la propuesta de esta actividad. Posterior a esta pasaremos al tema principal de la actividad, que será la ponencia sobre trastorno de la conducta alimentaria en pediatría, que estará a cargo del doctor Mauro Fisberg, que por todos me imagino que es muy conocido, una de las personas con mayor experiencia en el tema. Es coordinador actual del grupo de trastornos de la conducta alimentaria correspondiente a la LASGAN. Por lo tanto, va a ser un placer escucharlo y tener el placer de escuchar su ponencia con una de las personas con más experiencia en este tema. A continuación de la ponencia habrá una sesión de discusión y comentario donde en esta parte tendremos la participación de Raquel García. Raquel García es logopeda fonoaudióloga, especialista en trastornos de la deglución y procesos sensoriales, en el área de pediatría, también en el área neonatal. Es también una persona con mucha experiencia en este campo y por lo tanto será la parte complementaria para intentar abordar el enfoque tanto desde el punto de vista médico como también el enfoque desde el punto de vista logopeda, que creo que es muy importante a la hora de abordar este tipo de trastorno en estos tipos de paciente en particular. Entonces, más o menos este será el día y al final la idea es que al final de esta ponencia, de estos comentarios, intentar todas las inquietudes, las dudas, las aportaciones y comentarios, darnos a conocer para intentar crear una discusión bastante dinámica y que sea muy provechosa para todos nosotros, que es el objetivo de esta charla, intentar abordar temas que sean útiles y prácticos en el día a día de nuestras actividades. Bien, entonces para empezar, yo nada más quería comentarle un poco sobre una propuesta de actividad que queremos mostrarles como parte del programa Jones LASGAN, como para las próximas fechas. En este caso, como todos sabemos, recientemente tendremos lo que es el Congreso Mundial y Europeo de lo que es gastroenterología, patología y nutrición pediátrica, que se realizará en Viena, pero como todos sabemos será la metodología virtual. Entonces, en este caso, como todos los congresos, generalmente no todos tenemos la oportunidad de asistir a ellos o no todos tenemos la oportunidad de compaginar nuestras actividades laborales con la presencia del congreso, aún en este caso que será virtual, muchos tendremos dificultades. Por lo tanto, siempre va a haber una parte que podrá asistir, que podrá presenciarlo, en este caso virtual, y probablemente habrá otra parte de que no podrá acudir. Entonces, en relación a esta parte también, y como enriquecedor para todo, nuestra propuesta de actividad será realizar una jornada post Congreso Mundial y Europeo de Gastroenterología
con el objetivo de hacer como un resumen de las principales charlas o conferencias o temas que se aborden en los diferentes áreas de la gastroenterología, patología y nutrición pediátrica, y de modo que en una jornada única podamos tener el placer de, a los que no podamos acudir, poder estar al tanto, al corriente de lo presentado en este congreso, y por lo tanto también que todos podamos conocer un poco los temas relevantes que se pueden abordar y que sean de mucho provecho para nosotros. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Cómo pretendemos organizar esta jornada? Primero que todo, como parte del grupo que tenemos, sería dar a conocer un poco, dentro de los más de 80 miembros del programa Yunlasca, cuántas personas podrán o tendrán la oportunidad de estar presente de forma virtual o poder acudir a las charlas, y en función de eso intentar que del número de personas delegar o distribuir una serie de ponencias en los diferentes áreas de gastropatología y nutrición pediátrica, en el cual un determinado grupo pueda hacerse responsable de acudir ciertas áreas de tema, y una vez que pueda presenciar esas charlas, realizar un cribado de las principales ponencias principales del tema asignado, en este caso ya sea en el área de gastroenterología, ya sea en el área de patología, en el área de nutrición, enfermedad inflamatoria, motilidad y alguna otra área que podamos agregar. Entonces, el grupo de 5 miembros, por ejemplo, se dedicarán al área de gastroenterología. Entonces, dentro de las ponencias que se presenten dentro del área de gastroenterología, sacar los temas o las ponencias más relevantes y de ellas hacer un pequeño resumen, el cual ese pequeño resumen posteriormente se presentará en la jornada que planificaremos, de modo que en una jornada completa se puedan presentar los diferentes temas de mayor relevancia que se hayan presentado durante el Congreso. Y este tema, ¿a quiénes lo presentaremos esta jornada? Obviamente a todos los miembros en general del grupo John Lasgan, y por lo tanto esto nos dará una oportunidad a los que no podamos tener acceso completo al Congreso durante los 2-3 días que se llevarán a cabo la actividad, y ya sea por motivos personales, familiares o laborales, que es la mayoría de todos, y así poder todos tener la oportunidad de tener esta formación enriquecedora que suelen ser los congresos. Entonces, para esta actividad la idea será que convocaremos una reunión con los coordinadores, y en función del número de personas que puedan acudir, distribuiremos las actividades. Inicialmente, propondremos, una vez que conozcamos los asistentes, propondremos una fecha límite antes del 16 de mayo para determinar el número de personas que asistirán. Una vez que tengamos el número de personas, distribuiremos por área, en este caso, para darle a conocer inicialmente antes del 23 de mayo, para que antes del 23 de mayo, como fecha límite, todos conozcan el área que les tocará abordar. De modo que posterior al Congreso presentemos un resumen de los temas principales. Como fecha límite tentativa proponemos antes del 20 de junio, y la idea es realizar la jornada sobre la presentación de estos resúmenes en las primeras 2 semanas de julio. Todo esto son como fecha tentativa, como fecha propuesta, pero son abiertas a modificaciones de acuerdo a la disponibilidad del grupo en general. Creemos que es una actividad que puede ser de mucho provecho para todos, en el cual, como ven, participaremos todos, y al final será como objetivo ayudarnos a la formación de todos. Por lo tanto, los animo a colaborar, a participar en esta actividad. Yo, después de esta jornada, en los próximos días me pondré en contacto por el grupo que tenemos de WhatsApp un poquito para organizar la fecha y cómo será la dinámica de la actividad. Así que pronto recibirán noticias, tanto por correo como por WhatsApp, y en función de eso iremos cambiando observaciones y opiniones o comentarios que puedan tener al respecto. Espero que todos tengan de interés. Y nada, luego de hablar esto, pues nada, era un poco lo que quería comentarles previo a la ponencia. Ya no atraso más la actividad, y
Vamos y damos paso a la actividad principal de la jornada, que en este caso va a ser a cargo de la ponencia del doctor Mauro Fisberg, quien nos va a hablar sobre este tema interesante que es trastornos de la conducta alimentaria en pediatría. Hola, buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches. Yo creo que estamos con personas de todo el continente y de España y es un placer enorme estar con ustedes en estos momentos virtuales. Me gustaría estar presente con todos ustedes, pero realmente no tenemos la posibilidad de estar en ese momento, pero seguramente vamos a poder tener otras ocasiones. Yo voy a empezar inmediatamente a compartir mis celas. Así yo espero que ustedes consigan verla. Y voy a empezar diciendo que no me gusta mucho el nombre que se da de trastornos alimentarios porque siempre hay una diferencia muy importante entre nosotros sobre que dejamos el término trastornos para las características psiquiátricas del comportamiento en la alimentación, tanto del adulto, del adolescente y algunas veces de los niños. Entonces, todavía nosotros en la América Latina estamos utilizando el término dificultades alimentarias y acá yo voy a discutir con ustedes un poco el reto en la consulta pediátrica. Para los que no me conocen, yo pertenezco al Centro de Excelencia en Nutrición y Dificultades Alimentarias de un instituto privado en São Paulo, con una equipe multidisciplinaria, y soy profesor de la Universidad Federal de São Paulo y soy miembro de la Sociedad de Nutrología y Sociedad de Pediatría. Vamos a declarar inicialmente nuestros intereses, acá están declarados. Esta presentación no tiene ningún conflicto de interés. Yo quería empezar con ustedes discutiendo un poco las características de la alimentación, cómo eran, cómo se veía la alimentación y cómo está discutida en ese momento la posibilidad de participación del pediatra y del especialista en las consultas en relación a la alimentación. Casi siempre nosotros discutimos muchísimo que la papilla sería la primera alimentación que está direccionada al niño y casi siempre es el primer alimento que es muchas veces una fruta y después muchas veces los cereales. ¿Y por qué utilizamos las papillas? Utilizamos la papilla porque es simplemente más fácil para la alimentación, para la posibilidad de oferta, por su homogeneidad, por su practicidad, porque las madres tienen una garantía de aceptación y al mismo tiempo tenemos algunos problemas cuando utilizamos papillas como esas. Y casi siempre sabemos que son muy parecidas. No importa cuál es el tipo de alimento que pones, casi siempre tiene la misma consistencia, puede mudar el color algunas veces, puede mudar muchísimo, pocas veces el sabor, el olor, pero casi siempre tiene una característica que para el niño es muy parecida. Y eso puede dejarnos con algunas situaciones complejas, como la transición que tenemos de la alimentación líquida para la alimentación sólida, y especialmente porque también vamos a mantener un comportamiento de facilidad, porque para la madre es mucho más simple que los niños comiencen a alimentarse de una forma líquida y después mantengan una alimentación homogénea, una papilla, porque es mucho más fácil controlar volúmenes. Y cuando empiezan a hacer la transición, usualmente los niños disminuyen la aceptación. Y eso entonces hace con que la neofobia, que es una característica fisiológica de todos los animales, que es el miedo al nuevo, el miedo a alguna cosa que no nos hace bien, normalmente sea mantenida por una alimentación que la verdad no es muy parecida con la alimentación solamente de los niños. En la historia de la humanidad, las papas fueron alimentos siempre muy direccionados a los adultos, porque los alimentos que eran base de nuestra alimentación casi siempre eran alimentos muy endurecidos. Entonces, es una forma que teníamos de comer cereales, de comer pan, de comer queso, que eran alimentos extremadamente duros. Entonces, especialmente para los niños pequeños o para los mayores que tenían menos posibilidad de masticación, usualmente entonces la papilla
era a utilização general. O problema é que em América Latina, de uma forma general, nós seguimos um modelo de nutrição que é derivado das escolas europeias, especialmente do século XIX, início do século XX, onde normalmente se utilizava um estándar de comportamento alimentar que era muito diferente do que imaginávamos. E eu creio que nós que somos um pouco maiores, sempre hemos aprendido nas escolas de medicina e de nutrição que a alimentação se começava muito tempranamente. Com isso, o modelo das escolas europeias, que depois foi copiado por as escolas americanas, determinava uma lactância materna muito corta, quase sempre insuficiente, um destete temprano, porque as madres não tinham interesse em amamantar, e com isso se introduziam papas e alimentos não adequados à idade, à fisiologia e especialmente à realidade local. Nós teníamos um alentamento da leite artificial e quase sempre os niños comiam separados dos adultos desde uma idade muito temprana. Essas características foram desenvolvidas durante muitíssimo tempo e isso nós temos que verificar que havia instruções a los pediatras muito jovens, especialmente nas residências médicas dos anos 60, 70 e até 80, para introduzir fórmulas lácteas muito precocemente, muitas vezes na mesma maternidade. Muitas vezes utilizávamos papilha de frutas com 30 dias e uma primeira papa de cereais com 60 ou 90 dias. Não era de estranhar-se que teníamos um grande número de ninhos desnutridos e que havia um comportamento alimentar nada adequado. E nós teníamos um comportamento de manter listas de alimentos que se ofereciam à madre para preparar as papillas como se fosse uma receita de um cake, e a verdade é que nós mesmos não conhecíamos muitíssimo de los alimentos que estavam nas listas, porque eram listas que aprendíamos dos livros, tanto europeus, franceses, alemães como americanos, e nada a ver com nossa realidade. Então, nós heredamos uma pediatria que vocês, eu creio que conhecem bastante bem, que nós decimos que é a pediatria contemporânea, onde casi sempre as consultas pediátricas têm que estar compartidas com um período corto, há uma falta de tempo adequado para as consultas, a consulta é general, direcionada diretamente à queja do problema ou à aflicção imediata que tem a família. A consulta é direcionada diretamente à enfermidade e não se permite o que chamamos de evaluar o entorno. E o problema é que muitas vezes nós vemos o niño como uma enfermidade e não como um ser humano ou não como uma pessoa que está interaccionando com toda a sua família e a família com o entorno, com o ambiente e todas as condições que vão generar uma história natural de uma enfermidade. Qual foi a reação para isso? É que nós temos que volver a uma característica de los médicos de família, e muitas vezes vocês conhecem também a conduta de muitos médicos de outras especialidades alternativas que fizeram muitíssimo sucesso nos anos 70, 80, como, por exemplo, os médicos homeopatas, que tinham tempo para a consulta com uma anamnese estupenda, onde se realmente trabalhava muitíssimo com as pequenas coisas que poderiam interferir na vida mesmo de um niño. Então, nós temos que volver a entender que em alimentação a família genera comportamentos. E quando discutimos comportamentos, casi sempre nós nos preocupamos quando a coisa não vai bem. Quando todo funciona perfeito, não nos preocupamos, não temos nenhum problema, mas quando aparecem as dificuldades alimentares, a preocupação é de toda a família, do entorno, do ambiente e outra vez de uma família extendida, da escola e muitíssimas vezes de toda a sociedade. Vocês devem muitíssimas vezes já haver visto esse diapositivo. Esse diapositivo é de um professor chamado Benny Kerzner, que trabalhava na Universidade de Washington, que nós trabalhamos juntos por algum tempo, e onde se trabalhava com a ideia que todos os problemas alimentares seriam aqueles que afetavam negativamente o processo de suministrar alimentos ou nutrição à díade materno-infantil.
Entonces, eso puede generar un comportamiento adecuado, que es un comportamiento de conforto, de adecuación, de que todas las cosas salen bien, y con eso un comportamiento de miedo al nuevo es sobrepasado y con eso no tenemos problema. Pero cuando ese problema es más grave o es mantenido en el tiempo, tenemos todos los rayos del paraguas con nombres que ustedes conocen que van desde un disturbio alimentar, anorexia infantil, trastornos alimentarios, el niño selectivo o picky eater, el niño que no gana peso o failure to thrive, los niños que son sensoriales. Y hay toda una miscelánea de nombres que son muy difíciles que en la sociedad latinoamericana estamos tratando de ubicar una revisión sistematizada para que nosotros tengamos una única forma de tratar los nombres en la realidad de nuestros países. Como ustedes saben, el problema de un niño que no come es universal. Es probablemente la enfermedad más democrática que tenemos porque aparece en todos los niveles sociales, en todos los locales del mundo. Y si muchas veces nosotros creemos que es un problema latino porque es mucho de comprometimiento de una madre, nosotros sabemos que en todos los países del mundo hay problemas. Nosotros participamos de muchísimos encuestas o de muchísimas encuestas en toda parte y los números son muy parecidos. Están alrededor de más o menos de 20 hasta 80% de los niños con problemas alimentarios, dependiendo de su situación. Entonces, nosotros sabemos que niños que vienen a una consulta pediátrica, las madres dicen que alrededor entre 20 y 40% de los niños tienen algún problema de alimentación. Pero cuando esos niños tienen alguna patología orgánica o normalmente una familia con problemas comportamentales en la alimentación, y eso puede ser una familia obesa o una familia que está haciendo de dieta o está haciendo cualquier otro tipo de modificación, eso puede ser mucho más fuerte. Y especialmente si los niños tienen problemas en desarrollo, especialmente niños que tienen problemas de comportamiento físico o mental que puede determinar una modificación de la alimentación. Eso puede llegar a casi 100% de los niños. En nuestra población, en Brasil, nosotros tenemos un centro especializado multidisciplinario de evaluación de niños que no comen y nosotros sabemos que cuando hacemos una comparación en nuestro hospital general y hicimos un trabajo en las salas de espera de los hospitales, nosotros verificamos que más o menos la mitad de las madres tenían problemas de alimentación. En nuestro centro, 100% de ellos tenían problemas, pero yo voy a mostrarles algunos datos que son interesantes para que ustedes vean que existen algunos tabús que no son verificados en nuestros niños. La primera consulta que nosotros hacemos cuando un niño no come, como pediatras o como especialistas o como gastroenterólogos o como cualquier clínico general, nosotros tenemos que saber, ¿existe un problema orgánico o es una situación conductual? Y la pregunta que yo les hago es si nosotros necesitamos diferenciar, porque en la verdad existe una relación muy estrecha entre los problemas orgánicos llevando a problemas conductuales del niño y, por supuesto, una reacción familiar. Y también cuando existe un problema conductual de larga duración por un niño negativo o un niño que tiene problemas de reacción extrema a la alimentación, tiene fobia o una selectividad intensa, eso puede generar un problema orgánico. Entonces, nosotros sabemos siempre que es muy importante diferenciar las dos situaciones para iniciar una conducta, pero casi siempre las dos cosas están muy interrelacionadas. Por eso que nosotros cuando verificamos si existe un problema orgánico que puede ser de corta, larga o de media duración, normalmente sabemos que existe una condición que puede ser modificada por todas esas características que están acá, como el ambiente, las características sensoriales normales del individuo, las preferencias y las aversiones, cuál es la característica cultural, la herencia de la familia, las características que donde fueron criadas, donde proviene esa familia,
y las características individuales psíquicas del niño o también de quien le cuida. Y por eso que yo voy a cambiar el color de esa foto para un color gris, ya que nosotros no sabemos exactamente cómo evaluar adecuadamente esos niños y separarles adecuadamente, porque las conductas de los padres son muy diferenciadas de acuerdo con cada una de esas situaciones. Y ahí voy a decirles que nosotros trabajamos ya hace algún tiempo con el grupo del College Baylor en Texas, normalmente donde trabajamos con la doctora Cheryl Hughes, que fue la primera a evaluar el comportamiento familiar de acuerdo a las rutinas y los estilos parentales, que ya eran muchísimo bien estudados para los sistemas de educación. Y el grupo de Baylor ha transformado essas condutas de estilos ou formas de educação familiar em relação ao niño para a alimentação. São encuestas que são muito conhecidas, já foram validadas em muitíssimos países do mundo. Nós trabalhamos com a validação para o idioma português, mas há em quase todos os idiomas conhecidos. E nós sabemos que a classificação de Hughes vai trabalhar com algumas características que talvez vocês conozcan, que é trabalhar com a capacidade de resposta que os padres têm em relação a um grado de exigência que eles têm. De acordo com essas características de maior demanda ou de maior exigência, existe a possibilidade de separar a los padres em estilos que são muito conhecidos. E o estilo normal, que também se diz que são padres que são responsivos ou confiáveis, que estão acá, são padres que têm uma capacidade de resposta muito adequada e que têm um grado de exigência bueno. Que é exatamente ao revés de um grupo que a doutora Hughes e o grupo de educação chamava de negligente e que nós não nos gusta, já hemos discutido muitíssimo na literatura isso, e nós preferimos colocar como não involucrado ou terceirizador. E o terceirizador pode ser dividido em dois grandes grupos. O terceirizador responsável, que são nós, por exemplo, os padres autônomos, os que têm que trabalhar imediatamente depois do parto, do embarazo, e que conhecem muito bem a realidade de ter que deixar seus filhos com alguém, ou com um outro familiar, ou com um niño mais viejo, ou com os abuelos, ou com a escola. E isso é uma terceirização, mas é uma terceirização responsável, que é diferente de los que vão a não involucrar-se com a alimentação e que as consultas são extremamente conhecidos, porque quando tu les perguntas a los padres que comem seus filhos, eles se viram para sua niñera ou para uma abuela ou para que come mi hijo, que yo no sé muy bien lo que él ha comido ayer o normalmente, porque no tiene ningún tipo de involucración. Los padres pueden ser también muy diferentes de lo que eran hace mucho tiempo. Siempre las costumbres de los padres, de nuestros abuelos, fueron absolutamente controladores o autoritarios, porque siempre fue una forma de controlar la alimentación que siempre ha funcionado muy bien. Quanto mais rígido, quanto mais estricto, quanto mais duro eu era na educação, seguramente os niños obedeciam mais facilmente. Talvez porque isso ha generado alguns problemas, como, por exemplo, o abuso físico. Normalmente, as novas gerações são exatamente ao revés e são o que chamamos de padres permissivos, indulgentes, ou que não fazem nenhum tipo de conduta negativa para seus niños. Então, de acordo com isso, nós temos repercussões. Nas repercussões, eu vou mostrar-lhes agora como funciona. Acá estão os padres controladores, que são os estilos parentales que sempre han funcionado em todo o mundo. São padres que modelam, controlam, trabalham com regras muito bem estabelecidas, utilizam muitas vezes sua autoridade e algumas vezes a força, e por isso nós temos que estar muito atentos a los abusos, e são muito de acordo às medidas punitivas, que podem não ser físicas, podem ser, por exemplo, castigos muito importantes se o niño não comia. Isso levava a um niño reaccionalmente
con una buena capacidad de respuesta, porque normalmente tenía pocos problemas de comportamientos, porque ya estaban acostumbrados, especialmente las familias más fuertes, las familias más intensivas, más latinas, normalmente ya tenía ese tipo de comportamiento. Había siempre algún tipo de castigo para el niño que no comía. Pero esos niños también tienen una menor autoestima, pueden tener más miedo, frustración, mayor ansiedad y depresión. Y con eso tenemos que tener un poco de cuidado porque cuando ellos crecen normalmente tienden a ser muy permisivos con otros niños. Los padres que son permisivos o son los que son indulgentes tienen una altísima tolerancia y permiten cualquier cosa a sus niños. Tienen mucha efectividad, pero muy poco control. Muy pocas veces hacen demandas, muy pocas veces son educadores adecuados. Eso yo creo que es muy importante porque no es solamente para la comida, porque esos padres utilizan el mismo estilo de comportamiento para todo, para la computadora, para el horario de dormir, para el horario de sacar los pañales y todas las situaciones específicas. Son niños que también son niños que tienen poca educación, pero se sienten bien, tienen un bienestar psicológico bastante bueno, pero seguramente son más inmaduros. Tienen poca participación escolar algunas veces, pueden ser niños más agresivos que pueden tener problemas de comportamientos posteriores. Tal vez el más complicado serían los padres no involucrados, porque no tienen ninguna forma de perceber lo que pasa con sus niños. Son muy débiles en controlar comportamientos, responden las solicitudes de acuerdo con la necesidad para que no tengan ningún tipo de problema, tienen bajo afecto, no son exigentes y con eso tal vez tengan el mayor problema, especialmente con crear niños con mucho menos competencia social y cognitiva, y mucho más problemas de comportamiento posteriores. Los padres normales, que son una raridad, los padres responsivos, son los padres que conocen muy bien las demandas de sus hijos, saben cuando sus niños están bien, cuando están mal, y reaccionan directamente a eso y trabajan de una forma muy adecuada, porque trabajan sobre los puntos de divergencia. No siempre se basan en una condición de decisión, de consenso, pero también verifican lo que es adecuado y lo que no es adecuado para un determinado momento. No es simple ser así, pero esos niños son frutos de una educación más adecuada, tienen mejor rendimiento, son mucho menos internacionalizados con problemas clínicos, tienen mayor autoestima, más motivados y menores habilidades problemáticas en el futuro, tienen mucho más características cognitivas. Para que ustedes sepan, usualmente la mitad de los padres son autoritarios o conservadores o restrictivos. Y solamente menos de 20% de los padres son llamados responsivos. Y nosotros sabemos que también hay diferencias muy importantes en la forma de educación de un padre y de la madre. Dependiendo de la pareja, un puede tener un tipo de comportamiento y el otro tiene otro tipo de comportamiento opuesto. Y como todos ustedes saben, existe el padre bueno, la madre mala o la situación al revés, pero casi siempre existe alguien que tiene que sacarse la educación más intensiva. Bueno, entonces la primera cosa que ustedes se preocupan cuando ya entienden muy bien lo que se pasa con las familias es verificar ahora los problemas clínicos de los niños. Los problemas pueden ser orgánicos y los orgánicos teóricamente son los más simples de evaluarse, porque pueden ser problemas simples, pueden ser problemas de media intensidad y a veces muy severas. Casi siempre, como nosotros estamos tratando de una alimentación que va normalmente a empezar por la boca, los problemas casi siempre van a empezar con la boca. Entonces, la forma de cualquier patología o cualquier enfermedad de la boca y de los órganos internos de deglutición y después, posteriormente, de absorción, van a ser los más importantes para evaluar la alimentación. Pero casi siempre, todas las características de cronicidad o de una patología que va a generar cuidados puede dar problemas muy importantes de alimentación.
Pero algunas cosas muy simples también pueden ser importantes, como por ejemplo un pródromo, donde nosotros no tenemos idea de lo que va a pasar con el niño, pero casi siempre, como nosotros siempre decimos en nuestras conferencias, la primera cosa que aparece cuando el niño va a enfermarse es de tener su apetito. Y para nosotros, por mala suerte de los pediatras y de las madres, casi siempre la última cosa que vuelve al normal es el apetito. Entonces, cualquier tipo de patología puede ser muy importante para la alimentación, como por ejemplo las enfermedades respiratorias. Si nosotros estamos resfriados, nosotros tenemos una modificación del paladar, del olfato. Nosotros tenemos la capacidad de estar adecuadamente bien o mal. Estamos con fiebre o no estamos con temperatura elevada, pero no tenemos la capacidad de respirar adecuadamente. La mitad de nuestra capacidad respiratoria está complicada porque tenemos la nariz tapada. Entonces tenemos que respirar solamente con la boca. Y eso no es automático para un niño pequeño. Y por eso que existe dificuldad respiratória. Isso pode ser uma situação absolutamente aguda, como um resfrio, ou uma vez uma infecção de vias aéreas. Pero isso pode transformar-se em um problema crônico e um niño com asma severa ou uma patologia respiratória severa prácticamente nunca vai ter uma capacidade de alimentação adequada por las condições de patologia, tratamento, de estado, de recuperação, utilização de medicação, e tudo isso pode determinar muito importantes dificuldades para recuperar o apetite e o crescimento adequado. As alergias, as intolerâncias, os problemas de, principalmente de refluxo, da continuidade de um problema clínico gastrointestinal, são muito importantes. Pero também temos que acordarnos que uma enfermidade renal, uma enfermidade cardiológica ou uma enfermidade de desenvolvimento vai sempre determinar uma maior dificuldade alimentar. Como nós podemos saber se um ninho está com um problema orgânico antes de existir uma modificação do estado nutricional ou de uma característica clínica? Nós vamos acordar-nos que sempre é muito difícil o diagnóstico inicial porque há uma pobreza de manifestações. Como eu les havia dito, pode ser um pródromo, pero pode ser uma enfermidade que todavia não se ha manifestado ou que pode ser subclínica. E por isso nós temos que ter uma anamnese muito detalhada, um exame clínico muito pormenorizado e uma investigação, especialmente se há alguns sinais de alerta, que nós chamamos de red flags ou bandeiras rojas, que normalmente são niños que vomitam demasiado, que têm refluxo demasiado, que têm náusea, que têm dolores prolongados, têm dificuldade respiratória, diarreia, febre, baixo peso, baixa velocidade de crescimento, signos em la piel ou las membranas mucosas. Todo isso pode ser sinais de alerta para diferentes patologias orgânicas. E algumas são muito complicadas, pero são muito pouco prolongadas. E vocês conhecem bem o que se passa com um niño que tem estomatitis herpética, onde vai ter um grande comprometimento da boca e das mucosas, pero que depois de uma semana ou 10 dias vuelve ad íntegrum, totalmente adequado, sem nenhuma sequela, sem nenhuma situação específica. Pero o medo, a característica de defrontar-se com o alimento pode ser muito complexa a partir de aí. Isso pode ser um gatilho, um trigger para uma característica comportamental bastante inadequada. Nós vamos discutir depois as características fonoaudiológicas, e acá eu vou deixar-lhes apenas alguns tips para algumas características importantes que vão desde uma coisa muito simples até algumas coisas mais complexas. Por exemplo, acá temos um niño que tem uma anquilomacroglossia, uma macroanquiloglossia ou a língua anclada, normalmente a língua presa, e que normalmente pode ser uma coisa muito simples e muito fácil de ser resolvida se nós temos um diagnóstico inicial que poderia ser resuelto normalmente a própria maternidade, antes de que o niño salga de alta,
cuando tiene su nacimiento, pero muchas veces puede llegar a características muy complejas como ese que tiene una dificultad de masticación, de deglutición importante. Y por supuesto, las características de conformación de la alimentación, por ejemplo, desde la boca hasta el esófago y las características ambientales específicas. Entonces, la masticación, la deglutición, la coordinación son muy importantes. Y acá tenemos el ejemplo más grave de coordinación, es un niño que tiene una parálisis cerebral y que tiene una dificultad muy importante de llevar el alimento a la boca. Y eso son todas características que ustedes tienen que verificar. Después vamos a discutir eso, las características de alerta para problemas fonoaudiológicos, que ustedes van a discutir después. Son problemas con retrasos, casi siempre los niños van a una especialista o un especialista cuando tiene problemas de succión, puede ser desde la leche materna, masticación, una deglutición o un tono inadecuado. Náuseas, vómitos, los niños que son masticadores crónicos, gagging, un niño que tiene problemas sensoriales como transición de textura o simplesmente un uso prolongado de botellas, dificultad para comer solo, para manipular los alimentos, y ahí podemos discutir después las formas autonómicas de alimentación, pero casi siempre hay algunas características que tienen que ser vistas por el pediatra, por el especialista en la clínica, para después encaminhar a un otro especialista un poco más adecuado. Y ahí nos vamos a dos problemas importantes, que es seleccionar los niños que no comen o que comen de una forma diferente. El primer grande grupo es el grupo que es selectivo, el grupo que tiene una dificultad en utilizar toda la capacidad de rango de alimentos que tenemos disponibles. Esses niños pueden ser niños simplesmente que tienen alguna preferencia, por ejemplo, no me gusta fruta, o no me gusta algunos tipos de frutas, o no me gusta algún tipo de verduras, o no me gusta, por ejemplo, la leche de alguna forma, pero me gusta la leche con helado, o me gusta la leche con chocolate, que esos son preferencias. Preferencia no es, en la verdad, una selectividad. La selectividad empieza a ser importante cuando yo comienzo a restringir grupos alimentarios enteros, los lácteos, las frutas, legumbres, las carnes, las alimentaciones que van a determinar una carencia posible nutricional. Y acá tenemos que acordarnos que esos problemas pueden estar relacionados de una forma u otra a los disturbios y las modificaciones sensoriales, las formas que ustedes tienen de determinar si tienen preferencias o selección para colores, sabores, texturas, consistencias y muchas veces solamente la apariencia de determinados productos. Y esos niños sensoriales también pueden ser normales hasta llegar a problemas muy graves. Los niños que son selectivos, tenemos que seleccionarlos primero por algunas características. Puede ser que exista una determinación de cantidad que son muy arbitrarias por parte de las familias. ¿Cuánto tengo que comer de arroz? Yo no tengo la mínima idea. Yo no sé cuánto de arroz que un niño tiene que comer. Yo no sé cuánto de pasta. Yo no sé cuánto de carne. Existen algunas medidas que se dicen que yo puedo trabajar con el tamaño de un puño, o yo puedo trabajar con un puñado, con una cantidad de la punta de mi dedo. No existe eso, porque la verdad yo trabajo con nutrientes, no con alimentos. Mi hambre es diferente de tu hambre. Entonces, cada niño tiene que saber cuánto va a comer. Y eso depende muchísimo de algunas otras características. Y tenemos que verificar que niños muy selectivos pueden estar también siendo evaluados de forma equivocada por el pediatra o por el clínico, porque muchas veces nosotros nos olvidamos de características fisiológicas, como por ejemplo la disminución de la alimentación al final del primer año de vida, cuando existe también una disminución muy importante del crecimiento. Si nosotros llegamos a ganar casi 1 kilo al mes, cuando alrededor de los 6, 7 meses,
eso puede bajar a 200 gramos por un año. Entonces la alimentación también cambia mucho y el apetito cambia. Y con eso existe una autonomía y existe una diferencia de modificación de interés contra los alimentos y con eso va a disminuir muchísimo la alimentación. Si yo salgo de un biberón y voy hasta tomar una alimentación líquida en un vaso, seguramente el volumen de aceptación va a cambiar muchísimo. Y tenemos que estar un poco de sobrealerta a una clasificación que aparece especialmente en las clasificaciones psiquiátricas que vienen con el DSM-4 y después con el DSM-5, que son las clasificaciones internacionales de las enfermedades psiquiátricas o del comportamiento, y que ahí aparece una palabra llamada ARFID o TARI, que son los trastornos alimentarios restrictivos evitivos, o los niños que van a seleccionar demasiado un alimento. Mucho cuidado, porque las clasificaciones psiquiátricas determinan que debe haber problemas comportamentales con alimentación selectiva intensa y modificación clara del estado nutricional. Y yo le voy a decir que los niños que son selectivos puros no tienen prácticamente ningún tipo de retraso ponderostatural porque consiguen, con el poco de alimentos de algunos grupos, consiguen mantenerse en estado nutricional bastante adecuado y no tiene alteraciones ponderales muy específicas como son las clasificaciones psiquiátricas. Y acá nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con los niños que pueden ser determinados con una modificación de los órganos sensoriales. Los sensoriales están muy de moda porque se discute muchísimo la relación entre los trastornos de espectro autista con los aspectos sensoriales y con las características alimentarias. Nosotros sabemos que sí, que los niños que tienen TEA pueden ser muy negativistas, son muy duros, muy rígidos, muy inflexibles en relación a la alimentación, pero muchas veces son muy sensoriales, pero comen muy bien, porque dentro del poco que comen consiguen comer cantidades extremadamente adecuadas todos los días. Entonces vamos a separar los niños entre dos grandes grupos. Los que tienen problemas de hipersensibilidad y los pacientes que tienen una hiposensibilidad. Los que tienen hipersensibilidad tienen una respuesta negativa mayor a texturas y sabores, tienen una aversión a ruidos, a utensilios, suciedad, a olor, tienen mucho más facilidad de vomitar y a tener náusea cuando defrontados con los alimentos que no les gusta. Los niños que son hiposensoriales son los que son muchas veces confundidos con niños que son más gourmets, que necesitan tener una forma diferente de alimentación, que necesitan más alimentos con aliño, que necesitan tener alimentos más crujientes, que necesitan tener una textura diferente. A algunos les gusta una textura muy dura y a algunos una textura bastante más tipo papilla. Entonces son niños que necesitan más tiempo para acostumbrarse con el alimento en la boca, muchas veces son ruminantes y pueden tener algunas características de masticación, y vamos a dejar después para discutir esas cosas de una forma general. La otra forma muy importante que ustedes van a ver en el consultorio son los niños que comen poco, no necesariamente selectivamente, pero comen poco y pueden comer de todo. Y eso yo les voy a decir que en algún momento de nuestra vida, todos los niños normales pueden tener bajo apetito. Nosotros no comemos iguales en todas las comidas. Nosotros no comemos iguales todos los días de nuestra vida. Y dependiendo de nuestra actitud, de nuestra actividad, dependiendo del momento, de nuestro humor, de nuestra característica de adaptación a una situación, yo como más, menos, con más apetito, con menos apetito. Y por eso que tenemos que verificar que eso podría ser, cuando yo como poco, un señal de alguna severidade, alguma patologia ou de uma característica emocional, pero pode ser simplesmente uma forma de que eu não estou percebendo muito bem o que está passando com o ninho e a família. Eu posso estar comendo pouco porque eu estou ansioso. Eu posso estar comendo pouco porque eu estou com muita atividade. Eu posso estar comendo pouco porque eu estou com sueño.
Eu posso estar comendo pouco porque eu estou constipado. Eu posso estar comendo pouco porque eu estou com diarreia, estou nauseado. E normalmente, se tu eres um adulto, tu te preocupas muitíssimo com isso. Pero tu crees que seus filhos são robots que comem exatamente a mesma coisa todos os momentos, todas as ocasiões, em todas as comidas. E se comem um pouco diferente em cada um dos momentos, já estão com alguma patologia. Por isso que temos que interpretar adequadamente se é uma questão de curto, largo ou médio prazo, e sair de uma interpretação inadequada de um síntoma hasta chegar a uma patologia orgânica, onde realmente existe uma diminuição muito importante da alimentação. E o último grupo que eu queria chamar a atenção são os grupos que vocês vão verificar muitíssimo, especialmente os que são gastroenterólogos, que vão trabalhar muitíssimo com patologias graves, especialmente do sistema gastrointestinal. São ninhos que foram ou entubados, ou que tiveram que sofrer uma intervenção por sonda, ou por alguma característica de modificação da característica oral, e que normalmente esses ninhos podem ter uma reação fóbica a um alimento, a uma forma de alimentação, a uma hospitalização, a uma situação de desconforto. Esses ninhos reaccionam a esses episódios traumáticos de uma forma muito característica, com sudoreses, com taquicardia, com uma modificação importante da postura, jogando sua espalda para trás, e são ninhos que têm uma condição de um llanto absolutamente crítico quando defrontado com o alimento, ou com o color, ou com o utensílio, ou com alguma característica de um cuidador. Então, esses ninhos são os que são chamados de fóbicos e que, quando são defrontados com outros alimentos, outros cuidadores, outra forma de alimentação, não têm absolutamente nenhum problema. Então, muito cuidado com isso, porque realmente são diferentes de los ninhos que choram para comer ou que não les gusta comer. Isso é totalmente diferente de um ninho que é fóbico. É um grupo muito pequeno de ninhos, pero que ustedes sí van a ver muchísimas veces, especialmente después de un momento de hospitalización. Mucho cuidado con los sondeos, con las intubaciones, con los problemas de forzar la alimentación, especialmente en la casa. Y dos características importantes para ustedes que yo creo que también tienen que llamar la atención, que son los problemas psicológicos. Inicialmente, eu lhes digo que a neofobia, especialmente a neofobia prolongada, pode ser quase sempre um medo de uma alimentação por parte da família e não do ninho. A família tem medo de dar novos alimentos, porque a primeira vez que lhe ofereceram, não lhes foi bem. O alimento, por exemplo, pode ser rechazado por la língua, ou o ninho teve uma náusea, ou teve vômito, ou teve uma expressão inadequada à alimentação. Então, muito cuidado, porque a neofobia prolongada pode ser não um problema do ninho, mas pode ser um problema de uma família que tem medo também de afrontar-se com situações novas ou não muito adequadas. Dois problemas complicados para vocês. Um ninho excessivamente ativo, que são ninhos que podem ser absolutamente normais, mas muito ativos. Podem ser ninhos patológicos com transtornos de atividade e especialmente de atenção, e podem ser ninhos que têm uma característica social de pouco contato, dos ninhos depressivos, dos ninhos ansiosos, dos ninhos que têm problemas de comportamento. Para isso, vocês têm também algumas características de alerta, porque ninhos que são mais negativos, que são mais irritáveis, ninhos muito ansiosos, que têm transtornos do sonho, que têm problemas escolares, podem ter maior probabilidade de dificuldade alimentar. E temos que acordar-nos que alguns desses ninhos que são maníacos, são maniáticos, perdão, não maníacos é outra coisa em português, pero são ninhos que têm algum comportamento repetitivo, ou são ninhos que são pesados normalmente. Esses podem algumas vezes evoluir para um transtorno obsedente compulsivo,
y tenemos que diferenciarnos de eso más tarde porque son niños que muchas veces son muy inflexibles y que tenemos que diferenciarlos de los niños con trastornos del espectro autista y de otros comportamientos afectivos. Bueno, vamos a terminar entonces la parte de diagnóstico y cuándo deberíamos realmente preocuparnos, realmente. Cuando hay alguna consecuencia. La primera consecuencia que ustedes saben es que las familias tienen mucho miedo de que los niños se van a enfermar, que los niños no van a crecer, no van a tener ganancia ponderal, no van a tener un aporte adecuado de nutrientes, mas preocupación mayor existe cuando no son sociables, cuando no van a comer fuera de la casa, quando não podem ser invitados a um passeio, quando não podem ser invitados à casa de amigos, ou quando não conseguem comportar-se de uma forma adequada, e isso vai restringir seus comportamentos sociais. Para nós outros, é muito pior quando existe, por exemplo, uma relação diminuída com a alimentação general. Rechazam quase sempre lácteos, frutas, legumbres, verduras, e com isso vão ter menor aporte de vitaminas, minerais e fibra, cálcio, baixo consumo de alguns alimentos completos que vão aparecer em algumas ventanas de oportunidade, como, por exemplo, saltar-se o desayuno, saltar-se a comida, que é comportamento também de los adolescentes e de muitas famílias de agora. Então, temos que ter alguns cuidados. Pero, o grande problema que temos, talvez, seria quando temos problema de crescimento. E o problema de crescimento não é tão frequente como vocês imaginam. A maior parte de los niños que nós atendemos em nosso centro têm talla dentro de percentil absolutamente normal. Menos de 10% têm retraso de talla e menos de 5% têm baixo peso por debaixo de uma desviação estándar. Isso significa que comem mal, pero comen suficiente para manter su estado nutricional por lo menos en un determinado momento. Y la otra cosa importante, muchos tienen exceso de peso. Comen poco, pero comen exactamente aquel alimento que no nos gustaría. Entonces, tenemos que tener algunos cuidados, porque normalmente solamente alrededor de unos 30% pueden tener problemas de crecimiento, pero eso va a depender muchísimo del tiempo de la afección. ¿Cómo investigamos? La primera cosa, por supuesto, después de la anamnesis del examen físico, es tener un análisis antropométrico adecuado. Saber plotar ganancia ponderal, evaluar peso a lo largo plazo, verificar velocidade de crescimento e trabalhar com as curvas da Organização Mundial de la Salud ou as curvas americanas, pero casi sempre mais de 110 países no mundo já han adoptado as curvas da Organização Mundial de la Salud e os softwares que eu creio que muitos de vocês trabalham, que é o Antro e o Antro Plus, que vocês conhecem, que são softwares para evaluar o crescimento de uma forma muito mais adequada do que plotar solamente em gráfico já impresso. Então, se nós tentamos identificar enfermidades orgânicas, interações ambientais e familiares, como vocês já viram, e verificar as possíveis provas de laboratório que já vamos a discutir. Verificar se há necessidade de evaluar vitaminas e minerais e, especialmente, evaluar sinais clínicos que podem ser evaluados. Há necessidade de evaluar refluxo, há necessidade de evaluar alergias, intolerâncias, absorção. Isso vai depender muitíssimo da história e do quadro clínico, e não pedir exames simplesmente por pedir. Acá está o site onde vocês podem ubicar as curvas antropométricas da Organização Mundial da Saúde e seu software. Para os que não estão acostumados com isso, eu les pido que ingressem no site da Organização Mundial da Saúde e vejam os aplicativos que se podem trabalhar. Muitos de vocês já trabalham com isso, mas eu queria trabalhar especialmente com esse módulo acá, que permite que vocês possam evaluar uma encuesta, por exemplo, de um policlínico, de um hospital, trabalhar com todos os niños juntos. Eles podem importar dados de uma base de dados em Excel e com isso vocês podem trabalhar com os niños de uma forma individual e conjunta. Se vocês trabalham de uma forma individual, a coisa que eu digo é que trabalhem muitíssimo com as curvas para a idade
del índice de masa corporal. Olvídese un poco de las relaciones peso-edad y trabajemos mucho más con las relaciones peso-talla. Pero la relación peso-talla del índice de masa corporal es muy democrático, porque ahora ya podemos trabajar desde el nacimiento con las medidas corporales de proporción hasta la senioridad. Entonces, el índice de masa corporal es el mejor método para evaluar crecimiento junto con la relación talla-edad. Los dos juntos son suficientes desde el punto de vista antropométrico para evaluar las situaciones. ¿Qué más que debemos investigar? Por supuesto, una anamnesis que es muy larga y demora muchísimo, tanto quanto essa classe, porque temos que falar de muitíssimas coisas em muito pouco tempo. A rotina de uma anamnesis completa de alimentação vai desde o período pré-concepcional hasta os momentos de diferentes atividades que o niño vai evaluar. Tem que ter um exame clínico e antropométrico completo. Tem que ter antecedentes alimentares de toda a família, das atividades na escola, no clube, onde come, com quem come, como come com cada um dos involucrados. Temos que saber estabelecer volúmenes, quantidade, energia, saber quando estabelecer níveis de micronutrientes, diversidade de alimentos, preparações, formas de utilização de diferentes alimentos. Huevo que é normalmente tem 5 ou 6 possibilidades de preparação, para um niño significa 5 alimentos diferentes, e não um único alimento como o huevo. Assim, também temos que estabelecer estándares sensoriais. Existem algumas debilidades em relação à alimentação e ao restante da vida do niño, existem restrições comportamentais, e qual é o tipo de diagnóstico? É seletividade? É baixo apetite? Tem alguma característica sensorial ou tem uma característica fóbica? E acordar-se que sempre há um aspecto comportamental associado. E com isso, também temos que evaluar de uma forma muito simples como está o equilíbrio nutricional de um niño. Como evaluamos isso? Trabalhamos com 3 parâmetros. O primeiro, quantidade e frequência de alimentos e de grupos de alimentos. Eu não quero saber solamente se o niño come carne. Eu quero saber que carne, em que medida e por quanto tempo e quantas vezes à semana. Eu quero saber que tipo de alimento consome, que tipo de qualidade tem na conformação de seus alimentos. E se existe preparações diferenciadas, existe variedade, tudo isso em conjunto vai determinar o que chamamos de equilíbrio nutricional. Se vocês têm um diagnóstico suspeitoso, temos que ter a possibilidade de trabalhar com exames de laboratório. Eu lhes digo que de rotina não existe nenhum tipo de laboratório que devemos utilizar. Os pediatras de todo o mundo, e isso eu sempre hago em classes, eu creio que muitos de vocês já me escutaram falando ou lendo meus textos, eu lhes digo que quase todo pediatra pede sempre um hemograma, um exame de urina e um exame das deposições fecais. Isso não nos serve para praticamente nada, porque o hemograma solo vai determinar anemia, e não deficiência de absolutamente nada. O exame de urina são muitíssimos poucos casos que têm alguma alteração urinária que está relacionada ao crescimento ou ao apetite. É verdade que niños que têm infecção urinária podem ter alteração do crescimento e do apetite, pero o número de niños que têm deficiência de apetite com alterações urinárias é muito pequeno. Então, muito cuidado quando vocês vão buscar, por exemplo, a evaluação. E uma parasitose não vai praticamente nunca determinar uma grande modificação do apetite, a não ser que eu tenha uma infestação massiva de parásitos. E nos médios urbanos, praticamente, nesse momento, temos um pouco de ascaris, temos um pouco de giardia, mas muito poucas vezes uma alteração muito importante do apetite por isso. Então, o que creio que deveríamos evaluar é que vitaminas e minerais. Vitamina D é uma pandemia em todo o mundo, pero está relacionado ao apetite muito poucas vezes. A deficiência de vitamina A pode ter alguma relação com o apetite, somente se é uma carência extremamente importante.
A deficiência de vitamina C não nos sirve para nada. A deficiência de complexo B, sim, pode estar relacionado ao apetite, pero casi siempre es absolutamente inexistente la evaluación de vitamina B en los alimentos, porque casi siempre un poco que yo tenga de carne, un poco que yo tenga de una alimentación con fórmulas, o que yo tenga algún tipo de fortificación, yo ya tengo suplemento suficiente de vitaminas de complejo B. Minerales tal vez sea un poco más complicado. Evaluar o estado nutricional de zinc, evaluar o estado nutricional de cobre, se eu tenho menor ingesta de carne, de leite e de alimentos fortificados. Pero muito cuidado, especialmente com os niños que têm alteração gastrointestinal, porque eu tenho que evaluar desde a entrada dos alimentos hasta a salida, se a absorção está adequada também. Cuidado com os alimentos de los niños que têm baixa talla, porque para isso eu tenho obrigatoriamente que evaluar a idade óssea e, se necessário, eu tenho que evaluar as hormonas específicas, tireoidianas e da hormona de crescimento, que nunca deve ser evaluada de uma única forma. Tenho que evaluar as estimulações das hormonas de crescimento. Muito poucas vezes evaluamos as características renais, as gasometrias e outros produtos que não são rotina em los niños que não comem. Então, se eu trabalho com um niño que tem uma anamnese adequada, eu não vejo absolutamente nenhuma necessidade, eu não tenho nenhuma necessidade de um exame de laboratório rotinário. Em relação ao tratamento, algumas coisas que eu tenho que evaluar de novo. Se eu tenho alguma possibilidade de utilizar fórmulas moduladas para maior comodidade. Muito problemáticas, muitas vezes, que os niños de agora comem pouco e já começam a ser modificados em relação à leite. Se o niño começa a vomitar, ou o niño tem um grado de refluxo, ou começa a ter um llanto maior, já existe uma modificação gigantesca de fórmulas para que o niño não tenha esse tipo de comportamento. E outra vez, para as pessoas que já me escutaram, eu sempre digo, eu cambio de fórmulas todas as vezes que eu tenho um comportamento desse tipo. Pero o que hago com um niño que está em amamentamento materno? Eu cambio de madre? Essa é uma característica importante. Muito cuidado com as dietas de restrição. As dietas de restrição hoje estão desde um problema que são familiares que têm um modismo específico ou que existe realmente um comportamento de tendência. Por exemplo, o vegetarianismo é uma característica nova e que vai ser um grande desafio para os médicos que vão trabalhar com isso e que têm que saber trabalhar com esse tipo de paciente. Cuidado com os estimulantes de apetite. Não existem estimulantes de apetite que funcionam bem a largo prazo. Não existem evidências científicas, não existe nenhum estimulante de apetite que tenha comprovação de utilização por estudos clínicos adequados. Muito cuidado com a adição pura de calorias. É muito mais fácil dar açúcar, e açúcar é a adição mais simples de caloria que eu tenho, e muitos dos suplementos são somente de açúcar. Cuidado que temos que ensinar a comer, especialmente com um enfoque holístico e familiar. E muito cuidado com os familiares que tenham sensorialidade extrema. Muitos dos problemas que vocês têm na clínica é que há alguns estudos que podem determinar se há necessidade de utilizar vitaminas, minerais de forma aislada. Quase sempre, nós não utilizamos suplementos vitamínicos minerais para melhorar o apetite. Não funciona. Somente se eu tenho uma carência definida. Então, normalmente, eu posso utilizar suplementos generais para manter o estado nutricional se eu tenho necessidade energética para isso. Há 2 anos, nós hicimos um consenso brasileiro para evaluar a utilização de suplementos alimentares para niños que não comiam. Isso foi publicado no ano passado e nós utilizamos suplementos quase sempre quando existe uma deficiência de ingesta, um déficit de crescimento, se eu necessito um crescimento de recuperação, um catch-up, se eu tenho uma enfermidade básica ou orgânica onde eu necessito um apoio para utilizar um estado nutricional mais adequado,
Se a seletividade é intensa que não me permite cambiar alimentos para tentar dar-lhes um aporte específico, e se eu quero melhorar a ingesta macro e micronutrientes e dar-lhe tempo à madre e ao pediatra ou ao especialista para ter tempo para uma educação nutricional. Tem um racional para a utilização de energia, que é uma coisa que hemos utilizado muitíssimo com as possíveis características de utilização. Se eu tenho um ninho que, por exemplo, já está destetado e tem uma complementação de lactância insuficiente e que tem dificuldade de introduzir alimentos complementares e tem baixa ganância ponderal, eu posso utilizar uma fórmula láctea hipercalórica. Ninhos maiores, que eu necessito um catch-up, manter o estado nutricional ou que eu tenho que trabalhar com dificuldade dietética ou deficiência de nutrientes, eu utilizo um suplemento isocalórico, que tem uma caloria por ml, mas não é uma fórmula, é um suplemento. E se eu tenho um ninho que eu necessito aumentar muitíssimo mais a densidade nutricional, mas sem possibilidade de utilizar, por exemplo, lácteos, porque quase sempre são ninhos que não tomam lácteos ou derivados, normalmente eu tenho que utilizar então um suplemento agregado que permita chegar hasta 1,5 ou hasta 2 calorias por ml. Muito cuidado que nós temos a experiência histórica da utilização de suplementos com muita energia, especialmente nos anos 70 e 80, e o que veíamos é que esses ninhos se utilizavam com alimentos extremamente calóricos e proteicos, chegavam a ter uma recuperação nutricional rápida, pero levavam a um sobrepeso e obesidade. Isso, então, é um reto para todos vocês. Eu queria, então, concluir que quase sempre há uma grande confusão entre os diagnósticos clínicos para a alimentação infantil. É muito importante separar os casos que são sencillos e complexos, pero temos também que acordarnos que para a família não importa que seja um caso muito simples e que tu crees que não é absolutamente importante evaluar. Se a madre te ha procurado, te ha buscado, é porque para eles não é nada simples. Temos que verificar que muitas vezes queixas simples podem estar associadas com consequências muito complexas e que muitas vezes queixas muito intensas podem não apresentar consequências, porque o ninho consegue manter-se bem se tem a possibilidade de compensar. Muito cuidado com os comportamentos familiares, porque quase sempre são muito mais frequentes do que os problemas orgânicos que apresentam a situação. E nós temos que utilizar a única ventaja que temos com nossos cérebros, que é a característica de poder ter uma diversidade alimentaria. Isso pode muitas vezes nos obstaculizar, deixar-nos uma situação muito mais complexa, mas nos pode facilitar porque eu posso sacar nutrientes de diferentes formas de alimentação. Eu queria agradecer-lhes muitíssimo, acá estão meus contatos, e eu creio que agora temos um pouco de comentários com a doutora Raquel. Muchísimas gracias a ustedes. Estoy interrumpiendo ahora mi tela. Muchísimas gracias, doctor Filbert. La verdad que ha sido una charla de muy grato escucharla, excelente. Por mi parte, la verdad que me ha gustado mucho y nuevamente mi agradecimiento por la colaboración y por la excelente charla. Pues, muy bien, si quieren, pasaremos a la sesión de discusión y comentario. En esta sesión, de manera específica, inicialmente contaremos con la participación de Raquel García. Raquel es logopeda, especialista en deglución pediátrico neonatal, es parte de la unidad, de nuestra unidad, debo decir, de que compañera de trabajo de nuestra unidad de motilidad intestinal, disfagia y trastornos funcionales, que pertenece al Servicio de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu, acá en Barcelona, España. Raquel nos intentará hablar un poco como complemento a la excelente charla del doctor Filbert, desde el enfoque, el punto de vista de la fonoaudióloga, desde el punto de vista de la logopeda en este grupo de pacientes. Raquel, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Hola, buenas noches, buenas tardes y buenos días a todos.
Muchísimas gracias por la invitación. Felicidades al doctor por la presentación. Yo creo que me gustaría empezar un poquito a remolque, ¿no?, de lo que había explicado el doctor, que realmente las alteraciones de la alimentación hoy por hoy es un reto en la primera infancia. Si pensamos un poquito en qué consiste comer, comer forma parte de algo que hacemos con el cerebro, ¿no? El desarrollo óptimo del sistema nervioso implica una relación armónica de todas sus estructuras y que aporta un sustento necesario para la construcción de la vida psíquica, muy importante para construir todo el sistema límbico que nos va a dar paso a la alimentación del niño y a la relación con la misma. Y una de las grandes preguntas, ¿no?, que nos hacemos todos es si estamos regidos por mecanismos bioquímicos moduladores de la respuesta, ¿por qué, doctor, mi niño no come?, ¿no? Es la gran pregunta que nos llevan a todos a la consulta, ¿no? A Carter y colaboradores en el año 84 ya hablaban, ¿no?, de un porcentaje de casi un 70% de estos problemas cuyo motivo, cuya causa, el modo más frecuente, más o menos directo, eran disfunciones en la integración sensorial. En relación al trabajo que hacemos con los rechazos alimentarios, para el logopeda y para todos los profesionales que estamos en contacto con este entorno, es muy importante conocer el origen del mismo. Sabemos que el contacto con los primeros sabores ya pasa en el útero materno. Hay múltiples publicaciones que hablan de la importancia de la variación o de la variabilidad de la alimentación durante la gestación y la relación o la correlación que existe entre la diversificación de la alimentación complementaria. Asimismo, como comentaba el doctor Mauro, el consenso, la categorización, ¿no?, de estas alteraciones en relación a la alimentación es muy importante para poder orientar en relación a la intervención, ¿no? Las herramientas diagnósticas serán el preludio de la intervención a nivel logopédico, siempre de forma transdisciplinar. En el 2019 se publica un documento de consenso que hablaba sobre los criterios que teníamos que tener en cuenta y que el doctor ha comentado anteriormente, ¿no? Esa importancia en el diagnóstico diferencial como pilar de la intervención logopédica. Evidentemente, todos aquellos casos que aparezcan en nuestras consultas tienen que tener un tiempo de evolución clínica de más de 2 semanas y con un diagnóstico diferencial, como comentaban anteriormente, de patología cardiorrespiratoria, síndrome aspirativo crónico, componentes nutricionales, alteraciones propiamente de la deglución o aspectos evaluados en el entorno biopsicosocial. Sabemos que sentarnos a la mesa a comer es algo más que nutrición. Los aspectos sensoriales, la dificultad en la regulación o la relación sensorial van a manifestarse en el niño a través de conductas selectivas de evitación o de rechazo, porque la alimentación es una actividad que requiere una actividad que atraviesa los sentidos, es transsensorial. De ahí la importancia de esa estimulación y esa correcta evolución a nivel del sistema límbico en el desarrollo del niño. La doctora Giners, en la década de los 60, fue una de las pioneras en hablar sobre la integración sensorial y los desórdenes que se producían. Hablaba de un concepto importante sobre las sensaciones como parámetro fundamental en el crecimiento y desarrollo del entorno del niño y habilidades y capacidades a nivel cognitivo que estaban relacionados directamente con la autorregulación y la alimentación del mismo. Ella basaba su teoría fundamentalmente en 3 conceptos: la dieta sensorial, la neuroplasticidad y la organización jerárquica. Cuando hablaba de la dieta sensorial, hablaba de esa importancia de la exposición a nuevas experiencias que va a tener el niño, ¿no?, que va a ayudar a ese crecimiento del sistema nervioso y a permitir crear circuitos saludables, como comentaba el doctor anteriormente. Los niños obtienen alimento en su cerebro con sus experiencias cotidianas, por eso es tan importante la exposición de manera lúdica también al alimento. Ese concepto que teníamos que con la comida no se juega, quizás es algo que tendríamos que ir cambiando con el tiempo. La evaluación y la diagnosis es una herramienta básica para poder hacer una intervención adecuada y se basa evidentemente en una respuesta de la multidisciplinaridad.
Cuando hablamos si hay herramientas propias para evaluar o hacer diagnóstico diferencial en este tipo de situaciones, nos podemos encontrar diferentes tipos, desde las que van de encuestas dirigidas directamente a la familia para situar la conducta alimentaria, así como test relacionados con la sensibilidad y también evaluación dirigida directamente a los trastornos de deglución, es decir, a descartar que haya una organicidad, que haya una disfagia orofaringea que pueda estar condicionando ese rechazo alimentario del niño. Una vez realizado esto, tendríamos 3 pilares fundamentales en relación a los desórdenes en los procesos sensoriales. A aquellos pacientes o aquellos niños que tienen alteraciones en la modulación, que pueden responder clínicamente como cuadros de hiperresponsabilidad o hipersensibilidad, los niños que responden como hiposensible o los niños que tienen una sensibilidad fluctuante. Aquellos que tienen alguna alteración a nivel sensorial motora, cuya manifestación clínica puede ser la dispraxia o las alteraciones del control postural, o aquellos que pueden tener dificultad en la discriminación visual, auditiva, táctil, de posicionamiento a nivel vestibular o interoceptivo o / propioceptivo. Miller nos propone también el poder evaluar aquella relación que hay con la comida en relación a aspectos como la tolerancia, la interacción, el olfato, el tacto, etc. Porque en la alimentación no es solo el contacto que hay con el sabor o con el olfato, ¿no? La presentación visual o el crujir de un alimento que está relacionado, ¿no? con ese procesamiento auditivo, es importante poderlo valorar. De esta forma dará lugar a poder encasillar o poder diagnosticar al paciente en base a su umbral neurológico dentro de la hipersensibilidad y la hiposensibilidad, como comentaba el doctor Mauro anteriormente. Todos nosotros tenemos un perfil sensorial, lo que pasa que para nosotros es funcional, por eso no presentamos alteraciones en relación a la alimentación. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes pueden ser desde un rechazo a la alimentación porque hay una hipersensibilidad y hay una reacción negativa, o una hiposensibilidad donde aspectos como por ejemplo el aumento de alimentación dentro de la boca, el buscador sensorial pueden estar presentes. ¿Y qué pasa en relación a la alimentación? Pues hay diferentes conceptos, orientaciones en relación a la intervención. Los propuestos, por ejemplo, en el año 75 por Debra Beckman, ¿no? Donde también hablaba del control de los movimientos fonoarticulatorios, la presión, el movimiento, la amplitud, la fuerza, que trabajamos desde la logopedia o la fonoaudiología. La importancia, como comentaba el doctor, de poder hacer un registro en relación a la alimentación y la textura, con todas las características reológicas de la misma. También no solo a las características reológicas, sino el volumen de la alimentación que se presenta dentro de una cuchara o el tamaño del trozo, e incluso la presentación o disposición dentro del plato que recibe el niño. Asimismo, también es importante tener en cuenta clasificar los alimentos en relación a estas características que comentaba, ¿no? La reología y nos va a dar o nos va a aportar, ¿no? Esa categorización de las características que pueden tener estos alimentos, esa capacidad de fracturarse, de disolverse, de adherirse y que se va a adecuar al perfil sensorial que tenga nuestro paciente. Otra de las autoras que también proponen pequeños cambios, ¿no? En relación, por ejemplo, a las modificaciones del líquido es la autora Marjorie Palmer, que fue la autora de la escala NOMAS, una escala de valoración oromotora neonatal y que nos propone evaluar el repertorio de los alimentos, así como la presentación también del alimento en el caso de que exista una aversión a nivel visual. Conceptos, por ejemplo, como el fan food, donde es tan importante ese equipo multidisciplinar y donde se trabaja, ¿no? todo el refuerzo social, las actividades de integración sensorial, el tiempo de juego grupal, ¿no? Y la preparación oromotora que fundamentalmente la trabaja el logopeda.
También el doctor comentó el concepto del food chaining, ¿no? Esa importancia del registro de alimentación que tendríamos que tener cada uno de nosotros en la consulta cuando nos dicen que el niño pues tiene una selectividad alimentaria o que hace un rechazo a determinados grupos de alimentación, para que también el logopeda pueda empezar a trabajar en este grupo de alimentos y tener una base, ¿no? Para generar modificaciones sobre el mismo. O el concepto de la dieta sensorial, que son todas aquellas actividades que conlleva el contacto con diferentes texturas más allá del alimento. Aquí, como veis, tenemos una actividad, ¿no? que podemos desarrollar en relación a la exposición del alimento de forma pautada y organizada, para que el niño pueda empezar a tolerar aspectos relacionados con el color del alimento, el sabor o incluso el olor del mismo antes de poderlo probar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos todos trabajando, ¿no? en una misma línea para intentar, ¿no? solventar estas situaciones con las que la familia se encuentra el día a día, e intentar lograr que todos nuestros pequeños que acudan a consulta puedan disfrutar con la alimentación. Muchas gracias. Muy bien, Raquel, gracias también por tu excelente presentación. La verdad que también no, creo que la mayoría nos ha gustado mucho. Ha sido muy interesante el compartir el enfoque desde el punto de vista logopédico como parte complementaria, como parte paralela del manejo de estos niños, tanto del aporte o el enfoque desde el punto de vista médico y también el complemento de desde el internet, punto de sigue con internet, y el que vista... quiere mandarlo, el chamo, que mande el chamo, pues. Puede- Entonces, salieron varias mamás que creían que era muy pronto, que Podrían no sé apagar qué, los que tú, que yo. micrófonos. Y entonces otra mamá dijo particularmente, No sé. Ahora parece. Muy bien. Gracias nuevamente, Raquel, por la excelente ponencia. Una vez que hemos presenciado las dos excelentes ponencias, si quieren, pasamos a complementar la sesión de discusión, de comentarios, preguntas, inquietudes. Todo aquel que quiera sumarse a esta discusión puede hacerlo por la vía chat, y yo iré leyendo las preguntas o los comentarios para que los ponentes ahí presentes y entre todos intentamos ser un poquito más dinámico esta última sesión, que creo que sería de interés para todos. Hay una pregunta, la primera pregunta es de Susana Sánchez y pregunta a los ponentes: ¿qué opinan sobre el método del Baby Led Weaning? ¿Cuál es la opinión que tienen en cuanto a esta metodología de la introducción de la alimentación complementaria? Yo voy a empezar por la parte clínica y yo creo que, primero, que todas las formas de utilización de alimentación autonómica son muy importantes, especialmente porque cuando yo ingreso la alimentación complementaria direccionado solamente por el niño, yo tengo algunas condiciones muy especiales. Yo tengo que tener familias muy bien preparadas, muy bien entrenadas. Yo tengo que tener una situación de tiempo, un niño muy reactivo para eso, porque normalmente como pediatras nosotros somos acostumbrados con la condición doble, la autosómica y la heteronómica, de tal forma que yo voy a tener la autonomía del niño, pero al mismo tiempo el niño está supervisionado. Entonces nosotros utilizamos sí la forma que el niño puede tocar, puede ensuciarse, puede direccionar la alimentación, pero eso va a depender muchísimo de la postura, de la fisiología, de la edad, de la característica individual del niño. Entonces siempre existe la necesidad de supervisión. Entonces yo creo que el método más adecuado es una cuchara o el dedo del niño en una mano y la cuchara y el dedo de la madre del otro lado. Entonces siempre debe haber una forma de supervisión, especialmente al principio de la introducción complementaria. Casi siempre al principio de la introducción, alrededor de los 6 meses, el niño no tiene la posibilidad de llevar el alimento al eje medio, de tal forma que es mucho más complejo y el volumen de alimento que ese niño va a direccionar
es muy poco adecuado. Entonces tenemos que tener un poco más tiempo para poder haber el direccionamiento de la alimentación direccionada solamente por el niño. Por eso que nosotros utilizamos mucho más el método Bliss do que el método BWV. Sí, yo un poco en relación al comentario que ha hecho el doctor, el Baby Led Weaning y el Bliss, ambos conceptos de la introducción de la alimentación complementaria, necesitan unos prerequisitos también de control postural, control cefálico, control del tronco, equilibrio oculomotor, disminución de reflejo de extrusión de la lengua, que es a partir del 6º mes de vida que empieza a aparecer el patrón de deglución secundario más posteriorizado, y interés en la alimentación. Evidentemente la familia tiene que estar formada en el método y tiene que disponer de tiempo, porque como bien dice, es una introducción de la alimentación complementaria, es decir, la lactancia materna diferida o la lactancia artificial el alimento sólido será el que complemente esa leche que es el alimento base del niño. Entonces yo creo que, igual que el doctor comentaba, el Bliss, por ejemplo, que admite, ¿no? Quizás disoluciones más pastosas, ¿no? Tipo pudding, que al decantarse caen en bloque, que permiten el uso de estas precucharas, ¿no? Etcétera, al inicio de la alimentación, puede ser una buena estrategia. El Baby Led Weaning y el Bliss son opciones, pero tienen que estar adaptadas al niño y a la familia, evidentemente. Bien, muy bien. Otro comentario, otra pregunta que surge es si los padres deberían de hacer ellos los ejercicios recomendados como parte del programa o estrategias del manejo de estos niños, imagino. Se refieren si una vez que identifica o un niño que requiere alguna estrategia o terapia, preguntan si los padres deben de ser ellos los que deberían de hacer los ejercicios en casa. Yo con respecto al trabajo que hacemos nosotros trabajamos en base a modelos ecológicos, es decir, centrado en la familia y entornos naturales. La alimentación se tiene que dar en esos entornos naturales, y si el niño necesita hacer determinadas actividades, evidentemente la hará en consulta, pero también trabajamos el empoderamiento de la familia, ¿no? Igual que dentro del hospital, en el paciente hospitalizado, en el área neonatal, por ejemplo, ¿no? Utilizamos conceptos como el Payomi, y lo que hacemos es poder empoderar a las familias, enseñar y acompañar, ¿no? Porque es la mejor forma también de que ellos puedan entrar esa forma y que formen parte, ¿no? del trabajo con su hijo, porque si no es como llevar al niño, ¿no? A un sitio determinado, en una situación un poco como controlada, ¿no? Y allí se queda el problema, intentan que lo soluciones tú, y cuando se van a casa, pues volvemos a lo mismo, ¿no? La alimentación es un continuum, forma parte de la vida de cada uno de nosotros. Como bien decía el doctor, no hay que premiar, no hay que castigar, hay que normalizar, ¿no? Porque es como cualquier otra actividad. Entonces es muy importante que la familia forme parte, ¿no? Ese enfoque familiar es básico, básico. Por lo menos es nuestro modelo de trabajo, ¿no? Yo creo que eso vale para cualquier problema nutricional. Mm, Entonces, sí. eso vale desde la desnutrición a la obesidad. Es imposible trabajar con alguna estimulación, algún tipo de intervención con el niño sin la participación de la familia. El mínimo que determina desde una simple condición de un niño que no come de alguna metodología, algún método específico, que no tiene la posibilidad de utilizar una cuchara o algún otro tipo de utensilio, hasta un niño que necesita un apoyo para una gastrostomía, alguna cosa, es imposible no tener la familia trabajando junto. Yo creo que lo que tenemos que diferenciar es la intensidad de intervenciones. Yo creo que muchas veces nosotros somos los únicos profesionales que estamos trabajando con un niño y tenemos que resolver la situación dentro de la consulta, y no es simple trabajar con un problema alimentario en una consulta de rutina.
tenemos poco tiempo, como yo había dicho en el principio de nuestra consulta. Tenemos casi siempre alrededor de 15 y 20 minutos para hacer una consulta general de pediatría, y eso algunas veces es mucho menos tiempo que eso. Entonces yo creo que tenemos que tener tiempo para evaluar y tener tiempo. Muchas veces utilizamos cuestionarios que son realizados en la casa, muchas veces la utilización de videos, utilización de situaciones que yo pueda antes o mismo después de mi consulta complementar para que yo pueda verificar si realmente existe la necesidad de diferentes profesionales, porque yo puedo tener muchas veces un equipo completo con terapeutas ocupacionales, con fonoaudiólogos, con psicólogos, psicopedagogos y con orientadores específicos, con personas que pueden trabajar con la familia en diferentes situaciones. Pero muchas veces yo soy solamente yo mismo en la consulta y tengo que resolver un problema que muchas veces es complejo. Eso trabaja muchísimo y yo tengo que trabajar siempre con la familia. Muy bien. Otra pregunta que tenemos acá es sobre cuáles podrían ser algunas tácticas, pautas o estrategias a realizar durante el proceso de transición de niños que están alimentados por sonda y se quiere empezar una alimentación oral. Imagino que un poco para los niños que podían presentar cierta hipersensibilidad por el uso prolongado de la alimentación por sonda, cierta versión oral posterior al uso de estos dispositivos. Entonces preguntan cuáles podrían ser unas pautas o tácticas a tener en cuenta a la hora de querer hacer esta transición de alimentación por dispositivo sonda a una alimentación oral. Yo voy a Sí. empezar por la parte clínica. Yo creo que depende mucho del problema que ha generado el sondeo. Entonces, es una prematurez, es una situación más grave, es un niño de bajo peso, es un niño desnutrido, un niño que tuvo un problema crónico de alguna otra situación, no tiene la posibilidad de ingesta porque tuvo una cirugía o está en recuperación nutricional. Entonces, dependiendo de cada una de las cosas, yo tengo diferentes estadios de posibilidad de utilización y más tiempo de utilización de sondeo y la utilización de una alimentación enteral o parenteral y después las transiciones específicas de una parenteral para una enteral, después por sondeo y después por alimentación oral típica. Cada una de las situaciones puede ser muy diferente. Entonces yo no creo que exista una única táctica porque cada una de estas situaciones va a depender del estado de desarrollo, de la capacidad de tiempo, de los traumas que fueron generados y de las condiciones clínicas de cada una de las cosas. Y qué tipo de alimento básico modular que yo estoy utilizando para hacer la transición. Yo muchas veces tengo un problema de una alergia clínica múltiple que yo tengo que trabajar con fórmulas modularizadas por muchísimo tiempo y que van a ser mucho más problemáticos hacer la transición. Yo creo que Raquel tiene más experiencia en relación a eso. Bueno, en nuestro caso lo que hacemos en el área neonatal, am, hacemos un poco lo que está marcado por las guías, ¿no? La ASHA, la Academia Americana, siempre nos propone trabajar la succión no nutritiva como herramienta, ¿no? De mantener la vía oral y estos reflejos primitivos, ¿no? Que son la antesala también a la posible habilitación de la vía oral, el piel con piel y el fomento de la lactancia materna cuando se pueda. Trabajamos también mucho el aspecto a nivel de olfato, que es muy importante. Pensad que en edad neonatal los pequeñitos se guían por él. Filogenéticamente el sabor, o sea, el gusto y el olfato son dos sentidos que a nivel intrauterino se desarrollan, se desarrollan de manera paralela, pese a que luego siguen caminos a nivel de estructura neurológica diferente, porque uno pasará, ¿no?, por la vía talámica, mientras que otro pasará directamente casi al sistema límbico. Entonces es importante mantener estos inicios, ¿no?, por lo menos como base en las unidades neonatales. Como decía bien el doctor, la colocación de un dispositivo externo de alimentación también va a determinar qué tipo de intervención vamos a hacer con él, ¿no? Que un niño no haga alimentación vía oral, es importante también tener en cuenta qué contacto va a tener a nivel táctil, a nivel olfativo, a nivel visual, el juego simbólico con el alimento, porque tan importante es el que come como el que da de comer también, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sea alimentar positivamente el sistema límbico, ¿no?, que es el cerebro emocional, es lo que nos va a ayudar también a trabajar
esta alimentación, ¿no? Este reinicio de la vía oral. Y luego tener en cuenta que toda vía oral que esté en desuso, ¿no? También va a generar por desuso una alteración a nivel de estructura, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Vamos a tener desde el momento del nacimiento hasta los 6 meses, vamos a tener una pseudo retrognatia fisiológica que, como bien decía, ¿no?, el padre del funcionalismo, el doctor Moss, ¿no?, la función hace anatomía. Si no generamos movilizaciones en esas estructuras por arrastre cortical, no va a haber crecimiento también, ¿no?, de los planos de crecimiento facial, etc. Entonces, adaptarlo un poquito ¿no?, a las características del niño, no olvidarnos, ¿no?, de estos pequeños niños que tienen esos dispositivos externos puestos de forma muy inmediata y fomentar, ¿no?, ese trabajo de sistema límbico con experiencias buenas. Y yo creo que tenemos que acordarnos también que muchas veces es más fácil para los clínicos trabajar con la gastrostomía en algunas situaciones, Mm, especialmente de muy bajo peso extremo, ujú, pero tenemos que acordarnos que la gastrostomía puede ser más fácil para trabajarse para la madre, para el propio pediatra o para el gastroenterólogo, pero tenemos que saber que la adaptación después del oral no puede nunca ser olvidada, porque realmente es muy difícil muchas veces hacer la transición porque las madres se quedan confortables de que los mm, niños están se manteniendo bien y que no tienen tanto problema y que tienen muchísimo miedo de empezar una nueva experiencia que saben que es bastante compleja. sí, sí, sí. Perdón, que estaba sin audio. Daremos paso a las dos últimas preguntas, más que todo para intentar ir cerrando la excelente jornada. Una de ellas es la opinión respecto a la introducción de alimentos duros o crujientes basado en la metodología cuando hay una ingesta solamente de papillas o licuados por más de 8 meses en niños entre los 5 y los 8 años. Hablan sobre cuál sería la metodología o pautas a seguir respecto a la introducción de estos alimentos duros o crocantes. Yo creo que el gran problema es cuando se mantienen los alimentos licuados por muchísimo Mm, tiempo. Yo mm, tengo algunos niños, por ejemplo, en nuestro servicio, que están con 5 o 6 años que toman solamente leche y no toman absolutamente nada, no comen absolutamente nada que sea sólido. Y eso es simplemente una acomodación no solamente del niño, es una acomodación de la familia. La familia se ha mantenido confortable, especialmente porque muchos de estos niños mantienen su estado nutricional adecuado, tienen pocas carencias nutricionales porque están utilizando fórmula o suplementos y las familias se quedan muy tranquilas y con eso tiene una característica de dejar pasar el tiempo y decir, mire, si está funcionando bien, ¿para qué yo voy a hacer una diferencia? Y esos niños, dependiendo del tiempo que ha pasado, van a quedarse muy complicados muchas veces de trabajarse. Entonces, ahí yo creo que hay una cuestión de cuál es el tipo de intervención que yo voy a necesitar. Muchas veces yo voy a necesitar un grupo grande de profesionales, yo voy a necesitar muchas veces una terapeuta ocupacional, voy a necesitar la fonoaudióloga, voy a necesitar de una nutricionista específica y voy a necesitar trabajar emocionalmente con la familia. No solamente, yo creo que muchas veces una de las preguntas que siempre nos hacen es qué tipo de apoyo emocional yo necesito dar al niño. Muchísimo pocas veces yo voy a trabajar con el apoyo emocional al niño, yo voy a trabajar con el apoyo a la familia. No, mm, no me sirve trabajar con una psicóloga cuando un niño tiene 2, 3 años y que va a hacer un poco de ludoterapia, pero yo creo que es importante, pero el problema más importante es trabajar con los familiares. Entonces yo creo que van a beneficiarse mucho más con un tipo de terapia comportamental o más profunda con la familia y do que realmente trabajar con la indicación a un psicólogo, a un niño. poco a raíz
un poco de lo que comentaban del uso de los alimentos crujientes. Verdad que hay algunos niños que tienen tendencia a tener preferencia por el alimento más seco, poco adherente y crujiente, porque les da muchísima información a la hora de masticar, porque a nivel auditivo les ayuda a secuenciar un poquito qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Una cosa es el alimento y otra cosa es la funcionalidad masticatoria, ¿no? Masticar no es solo abrir y cerrar la boca y hacer fuerza, es un algoritmo, ¿no? Y que comporta muchísimas modificaciones de la estructura del aparato estomatognático, ¿no? Que va a ir variando, pero también a nivel funcional. Entonces, ¿qué niños normalmente tienen tendencia a utilizar este tipo de textura? Pues niños, por ejemplo, que tienen umbrales un poquito más bajos a nivel sensorial, que son más hiposensibles, necesitan mucha información para poder organizar ese bolus. Por eso tienen tendencia a utilizar crujientes, sabores más intensos, etcétera, que les va a dar este input sensorial, ¿no? No habrá una actividad mecánica si no hay una actividad sensoria antes, ¿no? En eso se basa, o sea, no voy a activar todo el mecanismo de la deglución si no hay una información sensorial que me vaya a ayudar. Nosotros sabemos que la deglución, que es una de las actividades más complejas que se dan en el ser humano, ¿no? Que inicialmente siempre hablaban, ¿no? De estructuras centradas, ¿no? En el tronco, a nivel troncal, bulboprotuberancia y médula oblonga, ¿no? Y que sabemos que el córtex cerebral y el sistema somatosensorial es súper importante. Todos estos alimentos que se modifican en temperatura, en sabor y en densidad, ¿no? Y que sean más crujientes, etcétera, te va a dar una información que va a activar ese sistema somatosensorial mucho más rápido. Pero como decía el doctor, depende de las características del niño, depende del tipo de dieta que se vive en casa, porque a veces quieres introducir un alimento sólido y cuando revisas lo que hace en casa es que todo el mundo hace una fácil masticación lubricada e hidratada y nadie come alimento duro, ¿no? Entonces también es importante rascar y hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica y como propone Debra Beckman, ¿no? Tener una buena tarjeta de recogida de alimentación y de características reológicas del mismo. Muy bien. Pues para finalizar, una última pregunta, que imagino que es un poco para los dos. Dentro de la experiencia que tiene del día a día en el manejo de estos niños, ¿qué equipo multidisciplinario consideran que deberían estar presente para brindar un manejo adecuado en los niños que presentan estas dificultades alimentarias? Según la experiencia de ustedes, ¿qué personal, qué equipo se podría contar para poder abordar mejor a estos niños? Yo creo que depende muchísimo. Yo creo que nosotros, por ejemplo, tenemos un centro que yo tengo un equipo gigantesco y eso no existe en muchísimos locales. Entonces yo tengo la posibilidad de tener profesionales de marketing, por ejemplo, para trabajar con difusión de información. Yo tengo fonoaudiólogos, yo tengo terapeutas ocupacionales, yo tengo educadores que trabajan con función cognitiva hace años. Entonces es muy difícil, pero normalmente nuestros pacientes en mi centro pasan siempre por el pediatra, por la nutricionista y por el fonoaudiólogo, siempre. Después, algunas de estas personas van a pasar por psicólogo, la familia, no el niño, la familia va a pasar por el psicólogo. Y en algunas condiciones sensoriales, nosotros siempre utilizamos la terapia integrativa sensorial, que es una característica que, primero, que son pocos los profesionales que son entrenados adecuadamente para trabajar con la integración sensorial, que no es tan simple y en algunos casos más complejos. Pero yo creo que en la mayor parte de los casos, yo necesito un profesional que esté atento, que esté en condición de hacer un diagnóstico adecuado y especialmente escuchar. Yo creo que si yo consigo escuchar a la familia primero y verificar las condiciones, yo no voy a hacer la contestación simple de que su hijo no tiene absolutamente nada, eso es una fase, o déjelo con hambre, o déjelo que eso va a pasar. Yo siempre digo que lo que va a pasar es que la familia va a cambiar de profesional. Entonces eso es más fácil, va a buscar a alguien que le escuche. Entonces va a depender muchísimo de la intensidad de los problemas, de la capacidad que mi servicio permite. Yo tengo, por ejemplo, en mi servicio, yo tengo cámaras de Gesell para observación, yo tengo la posibilidad de filmar los niños comiendo, yo tengo la posibilidad de filmar la equipe que está trabajando.
Pero en mi consulta yo no tengo eso. En mi consulta yo estoy solo y yo tengo que trabajar. Yo tengo la posibilidad de referir a mi nutricionista, yo tengo la posibilidad de referir a diferentes profesionales, pero la mayor parte del tiempo yo estoy solo y yo tengo que imaginar que yo voy a tener que llegar a una herramienta hasta llegar a alguna cosa que yo diga, mira, ahora yo no tengo más capacidad, ahora yo necesito buscar a un especialista. Y saber pedir ayuda, yo creo que es un señal de respeto. Yo siempre digo que respetar é saber quando tu já não eres mais capacitado e necessita buscar ajuda de outros profissionais. E simplesmente isso não significa tu incapacidade. Sí, nosotros contamos, bueno, yo trabajo en la unidad de disfagia que está en el servicio de gastroenterología, patología y nutrición, y bueno, tengo la gran suerte pues de compartir mi día a día con gastroenterólogos, médicos nutricionistas, dietistas nutricionistas y mi compañera de trinchera que es logopeda. Pero sí que mantenemos relación con el resto de unidades funcionales, que eso también nos permite, ¿no?, poder estar en contacto pues, con los neonatólogos, con los rehabilitadores, con los fisioterapeutas, ¿no?, con los terapeutas ocupacionales, para poder tener un mismo, ¿no?, un proyecto en común. Pero lo ideal, ¿no?, es la transdisciplinaridad, ¿no?, donde la familia y el niño sean el centro del trabajo, y como yo siempre pienso que juntos es mejor, ¿no? Porque cuanto más seamos, y evidentemente llegaremos mucho mejor a buen puerto. Muy bien, pues nada, tenemos un sinnúmero de preguntas, comentarios, pero bueno, quisiéramos poderle aportar o contestar, pero como sabemos por falta de tiempo, tenemos que concluir la jornada. La verdad que por el mostrés integrado en el chat ahora mismo que sigue activo, era lo que esperábamos, que iba a ser un tema bastante interesante y de mucho interés para todos nosotros, y al final se han cumplido las expectativas. A mí, en lo personal y a nombre del programa Young Lasgan, solo me queda agradecer a los dos ponentes, tanto al doctor Mauro Fisber y a Raquel, por la disponibilidad inmediata con los dos en cuanto se les propuso, se les solicitó su colaboración. No dudaron en aportar un granito de arena a la formación académica de este nuevo proyecto que se ha originado como parte de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, y de verdad que muy agradecido contar con dos personas, con dos expertos en el tema, y que probablemente será de mucho provecho para todos nosotros en nuestra actividad, en nuestra práctica del día a día. Y nada, muchísimas gracias de verdad.